ustedes, donde quiera que se encuentren en este momento precioso, maravilloso. Y hoy vamos a compartir con todos ustedes un maravilloso mensaje: cómo hacer oración de poder. Y para este tema tengo una invitada muy especial, una persona que no solamente sabe, conoce de cómo hacer oración de poder, pero ella misma es maestra, ella misma lo hace y ha obtenido grandes resultados en su vida, grandes manifestaciones del Señor en su vida. Pues bienvenidos todos, quiero dar la bienvenida a nuestra querida Mónica Velandia, que además de ser una creyente, una cristiana, ahora sí que de cabeza a los pies, también es maestra en nuestro seminario Cristo Rey Ontario. Y bueno, pues como lo dijo el obispo Ángel, hoy vamos a ver un tema y es cómo hacer una oración efectiva, cómo hacer una oración de poder, y lo vamos a ver a través de una historia que está en la Biblia, ¿sí? Y ver qué es lo que pasa detrás de nuestras oraciones y por qué de pronto a veces no se cumplen o porque a veces no son contestadas, o qué es lo que nosotros necesitamos hacer para activar ese poder y que esas oraciones sean contestadas. Entonces permítanme por favor leer la historia la encontramos en la Biblia, en Daniel 10. Y nos vamos a tomar 2 minuticos para leer la historia completa porque es importante tener el contexto. Entonces, Mónica, antes de continuar la lectura, queremos dar la bienvenida a todos los que en este momento están entrando al chat, están entrando al programa de los diferentes países, todos los que estaban esperando este mensaje, y también tiempo para aquellos que tienen la Biblia, la puedan buscar ahí, esta lectura que viene del capítulo 10 de Daniel. Entonces, a ver, busquen por ahí la Biblia porque nuestro propósito es conocer al Señor, conocer a Dios según las Escrituras. Continúe, Mónica. así es. Amén. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: durante el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, llamado también Beltasar, tuvo una revelación verdadera, pero de significado muy difícil de entender. Sin embargo, Daniel puso toda su atención en ello y pudo comprender el sentido de la revelación. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron estas 3 semanas. El 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. En este momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Mientras me hablaba, bajé la vista al suelo sin poder decir una palabra. Entonces el que se parecía a un hombre me tocó los labios, abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí: estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve. Mi señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas.
No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. ¿Sabes por qué he venido?, respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia, y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto te diré lo que está escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Bueno, esta historia en Daniel tiene muchísimas enseñanzas, pero hoy nos vamos a centrar en lo que estaba pasando. En esta historia, Daniel había comenzado un periodo de ayuno y oración a causa de un conflicto que estaba atravesando la nación en ese momento. Él era profeta en esa época y él buscaba siempre respuestas de parte de Dios. Al cabo de 3 semanas tuvo la visita de un ángel quien le declaró lo que iba a pasar en el futuro. Pero lo interesante de esta historia es que la respuesta ya venía en camino desde el primer día en que Daniel oró y clamó al Señor. Sin embargo, la bendición fue estorbada. Esta respuesta fue estorbada y demorada por principados de demonios. Ahí lo que nos está diciendo que había un príncipe de Persia y que iba a luchar contra un príncipe de Grecia. Esos eran príncipes de las tinieblas, ¿sí? Estaban luchando con el ángel que Dios envió y luego ahí nos cuenta la historia que tuvo que llamar al arcángel Miguel para que lo ayudara. Entonces, a través de esta historia vamos a aprender cómo hacer oraciones efectivas y poderosas para activar el cielo. Lo primero es que debemos poner nuestra atención en el asunto que necesitamos respuesta. El versículo 1, como lo leímos, dice que Daniel tuvo una revelación verdadera, pero de significado muy difícil de entender. A veces tenemos situaciones en las que no entendemos por qué pasan las cosas. Pero dice, sin embargo, Daniel puso toda su atención en ello y pudo comprender el sentido de la revelación. Entonces, ¿qué significa que pongas tu atención en el asunto? Es que seas consciente que hay una necesidad que requiere tu atención y que no te puedes acostumbrar a vivir con ello o a ignorar. ¿Sí? Si tienes una enfermedad, si hay una crisis en tu familia, con tu pareja, con tus hijos, si hay un problema financiero, debes centrar tu atención en ello. No lo ignores, no te acostumbres a vivir con ello porque no viene de Dios. La Biblia dice que Daniel estuvo 3 semanas triste, sin comer mucho, en ayuno. Así que esto nos muestra que él tuvo un tiempo para pensar en ello, tuvo un tiempo para estar con Dios y preguntarle. La Biblia dice que desde el día 1 Dios escuchó esa oración. Dios ha escuchado todas las oraciones que has hecho desde el día 1. Seguramente la respuesta viene en camino, pero hay estorbos, hay cosas que están impidiendo que esa respuesta llegue, ¿sí? Entonces es importante que tengas un tiempo para centrarte en el problema y para decidir que vas a activar una oración de poder. Eso va a hacer que sea efectiva y que sea poderosa. Y no es, bueno, lo que Dios quiera, vamos a esperar. Esas frases las debemos eliminar de nuestro vocabulario. Efectivamente vamos a esperar que Dios haga su voluntad porque es lo que Él quiere en su soberanía, pero no nos vamos a quedar quietos sin hacer nada, vamos a activar nuestras armas de guerra que son la oración. Entonces lo primero es centremos nuestra atención en ese asunto, identifica qué es lo que necesitas en este momento, una respuesta para poder activar esa oración de poder. Pero ¿por qué pasarían 3 semanas? ¿Sí? Antes de que llegara esa respuesta a Daniel. ¿Por qué crees que se ha tardado tanto la respuesta que tú tienes en tu vida? Porque si llevas quizás meses o quizás años pidiendo por alguna cosa no ha llegado? Pueden ser muchas razones, pero aquí esta historia nos está contando una de las principales. Y es que el mundo espiritual existe. Entonces, el segundo punto para hacer una oración de poder es activar el mundo espiritual. En la historia vemos que dice que durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso, es lo que se está diciendo el ángel. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y yo le dije allí, y lo dejé allí con el espíritu del reino de Persia. ¿Sí? Los seres humanos nos cuesta creer mucho en lo sobrenatural, pero la realidad es que el mundo espiritual es tan cierto como este que vemos de carne y hueso, es muy cierto, son mundos paralelos, pero es real. Quiero que se imaginen que mientras que estamos aquí compartiendo con nuestras familias, estamos trabajando, estamos en la iglesia, hay un mundo espiritual paralelo, como en las películas, que está pasando, ¿sí? Y si ustedes quieren saber por qué hay tantos problemas, por qué las personas sufren,
es porque ese mundo paralelo, ese mundo espiritual está trabajando en contra de nosotros. La respuesta está en la Biblia. En Juan 10:10 dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Así que el enemigo tiene a sus miles de demonios trabajando 24/7. Ellos no descansan. ¿Y en qué trabajan? En robar su paz, en destruir las familias, en matar la fe y la esperanza de los cristianos, de los que creemos en Dios, para no continuar, para no ser salvos. Es una guerra invisible, pero es poderosa. Y si se dan cuenta, dice la historia que durante 21 días el ángel no pudo venir. Entonces sí es poderoso. Es evidente que hay un mundo espiritual moviéndose y desarrollando una actividad alrededor de nosotros, de nuestras familias, de nuestras vidas espirituales, de nuestras vidas emocionales. Y mientras la mayoría de las personas lo ignora, nosotros como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de ser conscientes de que tenemos que ser precavidos y estar alertas. La Biblia nos dice siempre estar alertas para mirar que su enemigo, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, no caigan en su trampa. Entonces hay que abrir los ojos de nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para ver qué es lo que está pasando en este mundo espiritual. Sin embargo, la oración de Daniel fue persistente porque el ángel le dice, desde el primer día que tú oraste, recibiste el entendimiento para humillarte delante de Dios y tu petición fue escuchada, ¿sí? Aunque hayan impedimentos espirituales, aunque hayan guerras en este momento por ti y por mí, tu responsabilidad es seguir orando, porque tu oración ya fue escuchado en el cielo. Pon tu atención en el asunto, porque el reino de los cielos y de las tinieblas está peleando por ti. ¿Te imaginas? Tú eres tan importante para Dios que Dios está generando batallas diarias, sabiendo que la guerra es nuestra, la victoria es nuestra, por supuesto, porque Jesús ya venció por nosotros en la cruz, pero la batalla es importante darla. Esta es la razón por la cual a veces te sientes débil. Acuérdense que la historia nos decía que Daniel se sentía débil, que ni siquiera podía hablar, que tuvo miedo. En esas situaciones difíciles en las cuales tú te encuentras, es normal que sientas miedo, es normal que te deprimas, es normal que sientas a veces que ni siquiera tienes fuerzas para levantarte, que no puedes hablar, como le pasó a Daniel. Sin embargo, en medio de esa crisis, como tú oras, no vas a dejar de orar, el Espíritu de Dios va a traer fuerzas a ti. Dice, en el versículo 19 dice, no tengas miedo, le dijo el ángel, porque eres muy precioso para Dios, que tengas paz, ánimo y fuerza. Hoy, en medio de hacer esa oración, aunque no quieras, aunque no tengas fuerza, Dios trae paz, Dios trae ánimo, Dios trae fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Mientras tú oras, aunque no llegues la respuesta, el Señor te da nuevas fuerzas y el Señor te da paz para que sigas. Mientras el mundo espiritual hay una lucha por ti, Dios te da fuerzas y por eso habla de no dejar de orar, ¿sí? Y el tercero y último es, usa tus armas de guerra. Ya vimos entonces, pon tu atención en el asunto y segundo, activa el mundo espiritual. Y aquí en este usa tus armas de guerra vamos a ver también cómo se activa ese mundo espiritual. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Tus armas no son peleas contra tu esposo, no son peleas contra tu jefe, contra tus hijos, contra el gobierno. Tu arma no es la depresión, tu arma no es la desesperación, tu arma no es la angustia por la crisis que estás pasando. Tu arma no es el miedo por la enfermedad que estás sufriendo. Tu arma no es el orgullo, no es dejar de hablarle a alguien porque esa persona no cambia porque piensa diferente a ti. Tu arma no es la crítica. Tus armas de guerra son en la oración, que es el tema principal de esta cátedra tan importante, el ayuno y la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 1:7 dice que porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Así que el Señor no te dio temor, el Señor no puso en ti desesperación, no puso en ti angustia, sino que te dio autoridad y poder para combatir todo esto. Tomas las armas de tu milicia que no son carnales, sino poderosas.
Siempre que te encuentres frente a una situación de angustia o desesperación y vayas a estar a punto de entrar ante un conflicto con otra persona, piensa que no es esa persona, sino lo que hay en esa persona, esos principados, esas potestades que Satanás ha generado para nosotros para hacernos entrar en conflicto y pelear. Toma las armas de tu milicia que no son carnales, comienza a empuñarlas, ármate de valor como dice la Biblia, tómalas con autoridad y osadía, no permitas que el enemigo demore más tiempo tu bendición. Hay muchas bendiciones posiblemente que estén en este mundo paralelo ahí detenidas, luchando, porque tal vez tú te cansaste de orar, porque dijiste, no va a pasar, o porque no tienes fe y no tienes persistencia. En la conferencia pasada que compartimos hace ya como 2 meses tal vez, hablábamos de ser persistentes, de ser fervientes en la oración, de no soltar las peticiones hasta que no las veamos contestadas. ¿Sí? Levántate en fe, ora, haz retroceder al enemigo y toma la victoria porque ya es tuya. Pero entonces, ¿cómo activamos estas armas espirituales? De diferentes maneras. Haz ayunos. Sí, Daniel dice la Biblia que entró en un ayuno y en un tiempo de angustia y de tristeza para saber y entender qué era lo que venía. ¿Sí? No te dediques más a las cosas ricas de este mundo, como Netflix, como la televisión, como las compras. ¿Sí? Dedica un tiempo especial para hacer ayuno y oración, porque esto activa ese mundo espiritual del que estamos hablando. Ten devocionales todos los días. Es muy importante que nuestra relación se fortalezca con Dios. ¿Qué es hacer un devocional? Es tener unos minutos de oración, es hablar con Dios, es alabarlo, es agradecerle, es pedirle perdón y es dejar delante de Él todas nuestras peticiones. Pero también en ese tiempo devocional incluimos un tiempo para leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es nuestra espada, es con la que vamos a hacer guerra. Pero si no sabemos la Biblia, si no conocemos las promesas, pues es difícil, pues porque el enemigo sí se la sabe. El diablo sí se sabe la Biblia muy bien y sabe el poder que tiene sobre nuestras vidas. Es por eso muy importante que nuestra vida devocional diaria es muy importante. Cuando tú tienes una relación de pareja o con tus hijos o con las personas que amas, tú compartes mucho tiempo con ellos para saber qué les gusta, qué no, para tener una convivencia. Es lo mismo nuestra relación con Dios. Necesitamos alimentarla y alimentarla con la palabra de Dios y a través de la oración. Otro arma de guerra es haz guerra espiritual, ¿sí? Declarando el nombre de Jesús. ¿Qué es hacer una guerra espiritual? Es tener un tiempo de oración donde vas a estar en modo guerra, donde pones música de alabanza de guerra y vas a declararle la guerra al enemigo. ¿Y cómo se la declaras? Pues con lo que está en la Biblia. La Biblia dice que el enemigo está bajo nuestros pies, que él no tiene poder y autoridad sobre nosotros porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces declara el nombre de Jesús. En nuestro estudio aprendíamos que en nuestra oración es muy importante declarar el nombre de Jesús, porque en el nombre de Él es que hacemos todo. Por nosotros mismos no lo logramos, pero en el nombre poderoso de Jesús sí lo hacemos. Pelea contra esas huestes, activa los ángeles y los arcángeles. Ahí nos están diciendo que el arcángel Miguel se quedó peleando y que él se iba a devolver, este ángel que viene se iba a devolver a pelear con el príncipe de Grecia. O sea que la lucha sigue. ¿Sí? Siempre, en todo momento vamos a estar en una lucha constante por nuestras almas, por nuestra salvación. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Declarar las promesas de Dios. Por eso es tan importante conocer la Biblia. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a través de su palabra? ¿Sí? La Biblia dice que Dios escuchó la oración de Daniel desde el día 1. ¿Cuál es la oración que tú vas a hacer desde el día 1 y con qué palabra? ¿Qué es lo que te ha dicho Dios? ¿Qué nos dice Dios a todos? La Biblia dice en Salmos que nosotros somos bienaventurados porque somos hijos de Dios y porque Él escucha nuestro clamor. Dice la Biblia que Él inclina su oído y recibe nuestras oraciones como olor fragante. ¿Sí? Esa es una promesa para apropiarse. Y en la Biblia hay 10,000 promesas del todo, para la salud, para la liberación, para la prosperidad económica, para la sanidad emocional. ¿Qué situación tú necesitas? Ve a la Biblia y busca y declara en tu oración, en tu tiempo de guerra, esas promesas. La Biblia nos dice que nosotros somos pueblo escogido, somos nación santa, que nosotros somos la sal del mundo. Eso es lo que tú te tienes que creer y es lo que tienes que declarar en estas oraciones.
¿sí? La Biblia dice que nosotros somos salvos porque Jesucristo fue a la cruz del Calvario y murió por mi enfermedad, murió por mi pecado, murió por mi crisis financiera, murió por mis maldiciones, murió por mis problemas, ¿sí? En estas oraciones nosotros tenemos que declarar eso. Amén. Entonces, Amén, bueno, pues amén. para hacer un resumen, entonces lo primero que hacer es prestarle atención a este asunto, ¿sí? Dedícale el tiempo, piensa por qué está pasando y empieza a combatir. El segundo es activa ese mundo espiritual. Ten la conciencia que los demonios y los ángeles están peleando a tu favor, pero que la victoria siempre será tuya, pero la batalla hay que darla. Y el tercero es activa tus armas de guerra, que son el ayuno y la oración y la palabra de Dios, ¿sí? Esto nos va a permitir hacer oraciones efectivas y poderosas que son escuchadas en el cielo, pero sobre todo son escuchadas en el infierno. Recuerden que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, así que no te duermas. La Biblia dice estar firmes, estar atentos y alertas a lo que venga y vamos a resistir al enemigo. Entonces, para cerrar esta parte, me gustaría hacer ya una oración de poder ejemplo para que ustedes tengan un poquito como la idea de cómo se hace. ¿Listo? Entonces, allí donde tú estás, yo te pido que cierres tus ojos y que puedas pensar en esa situación puntual que necesitas. Tal vez no es solamente una, son muchos, pero a través de este modelo de oración, tú vas a poder hacer una oración de poder para que la puedas replicar a través de las diferentes situaciones de tu vida. Entonces empezamos pues sometiendo nuestra vida al Señor, dándole gracias por lo que Él es. Y dice: Padre Celestial, me acerco a ti en oración y actitud de arrepentimiento, sometiendo mi vida a tu voluntad. Pido perdón por todo pecado cometido y ruego que la sangre de Cristo lave mi alma. Dame discernimiento para quitar, apartar y renunciar a todo aquello que no sea de tu agrado y sea una atadura para mi alma. Lávame de toda maldad y recibo ahora tu perdón y purificación. En el nombre de Jesús tomo la armadura de Dios, me revisto con ella y comienzo a resistir en el nombre de Jesús a toda fuerza del enemigo que me quiera afligir. Tu palabra dice en 2 de Timoteo que recibo y manifiesto ahora valentía y poder y dominio propio para luchar en la esfera espiritual con fe y osadía, perseverando hasta obtener la victoria. En el nombre de Jesús desbarato ahora todas las bendiciones, destrabo las bendiciones que me pertenecen y han sido demoradas por el poder del enemigo. Recibo la bendición que ha sido determinada para mí en el momento y lugar exacto conforme a la voluntad y los tiempos perfectos de Dios. Activo los ángeles ministradores y pido a ellos que sean fortalecidos para vencer y ganar las batallas a favor de los hijos de Dios. Todo lo que estaba seco en mi vida, ya sea físico, emocional o espiritual, hoy recibe vida. Proclamo que los cielos se abren y cae ahora sobre mí lluvia abundante de bendición y ríos comienzan a fluir en el desierto. Quiebro en el nombre de Jesús toda puerta y cerrojo de bronce que retenía la manifestación de mi bendición. Llega una temporada de aceleramiento en todas las cosas. Bendiciones que se habían demorado por años llegan en mi lugar, llegan en los próximos días en el lugar y momento perfecto. Mientras te busco y me someto a ti, Señor Jesús, recibo directivas claras y revelación para solucionar problemas y dejar el camino libre para que todo lo maravilloso de Dios llegue a mi vida. Disipo toda oscuridad espiritual en mi vida y familia. En el nombre de Jesús se crea una fortaleza de amor, de paz y luz en todas las áreas. Toda bendición que Dios ponga en mis manos no se perderá, sino que se multiplicará y alcanzará también a aquellos que están a mi alrededor. Lo creo, lo poseo, lo disfruto y recibo todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Un aplauso para mi sobrina. A todos los que en este momento nos están escuchando, que han llegado a este canal a través de Cristo Rey Radio TV, a través de nuestros canales en internet. Quiero agradecer a esta hermosa mujer que, además de ser una profesional psicóloga, de ser maestra en el seminario de Cristo Rey Ontario, y también, sobre todo, es mi sobrina.
Me da muchísima alegría y yo realmente he disfrutado esta ponencia, esta exposición sobre la oración, cómo hacer oración de poder. Y estoy seguro que los que nos escuchan tienen también preguntas y habrá puntos que les ha quedado ahora sí que dando vueltas en sus cabezas. Y solamente yo quisiera resaltar algunos de los puntos que me llamaron poderosamente la atención. La primera es que en toda batalla que tenemos no estamos solos, porque hay toda una Ujú. esfera celestial que se está moviendo, los que están a favor y los que están en contra. O sea, es una lucha, ahora sí que no es contra, como dice Efesios, contra carne y hueso, pero contra las esferas celestiales, ¿no? Y como lo ha presentado, realmente me encanta eso, es saber de que aún la batalla más grande, aún como la furia del infierno se venga contra nosotros, tenemos un respaldo y tenemos realmente el Dios que se levanta a través de sus ángeles, a través de sus arcángeles, a través de su poder admirable. Eso es algo que a mí me llamó la atención. Y el otro punto es cuando hablaba sobre el día uno. Me encantó eso porque, mira, en 2 meses prácticamente estamos empezando un nuevo año. Hay mucha gente que ahora quiere salir de este año como sea, pero el problema no es salir del año, el problema es salir de la situación y la batalla que estamos en medio, ¿no? Porque cuando uno está en batalla, y sobre todo cuando uno está en derrota o uno se siente débil, pues uno quisiera que el combate termine cuanto antes y pues librarse del enemigo, librarse de la pena. Pero a lo que yo voy es que mucha gente espera al día primero del año para ahí sí hacer una lista de oraciones y pedirle a Dios lo que quieren para ese año. Y has mencionado algo muy importante que es, hay esas oraciones de momento, esas oraciones que son realmente lo que más te preocupa en cualquier tiempo, pero sobre todo también no podemos descuidar la oración cotidiana, o sea, del día a día, esa conexión, esa relación constante con nuestro Padre que sabemos que nos ama y Él hace que todas las cosas trabajen para el bien de los que Él ama. Entonces esa parte a mí me gustó mucho cuando menciona el devocional, cuando menciona esa práctica de hacer esa oración, la que sea, o sea, hay muchas personas que tienen diversas maneras de hacer oración, pero al fin del día es mantener esa conexión, esa tranquilidad, esa confianza en lo que está esperando, en lo que está guardando de parte del Señor. Y el último punto Mm. que lo mencionó es que la victoria viene, la victoria viene aún en las circunstancias más difíciles. Por eso el apóstol Pablo llama el buen combate de la fe, porque un buen combate es cuando se gana, ¿no? Entonces ya nosotros Exactamente. cuando combatimos realmente en fe, tenemos ya la garantía de que vamos a tener victoria sobre ese particular. No sé si quiere ahondar un poco más, explayar un poco más sobre este tema, porque hay muchas personas que quizás no tienen quizás la oración que hizo al final muy bien compuesta. Y yo recuerdo lo que en algunas ocasiones, por ejemplo, de mi abuelo, oraciones tan simples como, por ejemplo, Dios mío, líbranos de este mal. Ujú. O palabra de reprender al demonio. Jesucristo, llévate este demonio. Y, o sea, es una oración hecha con fe que tiene tanto poder como una oración quizás bien elaborada, bien hecha. O como una vez que yo fui a una casa a bendecir la casa y había unos ruidos extraños, sobre todo en el área del baño. Y yo iba por todos lados orando y de pronto poniendo allí agua bendita y orando. Cuando de pronto el Señor de la casa tomó una cruz y se levantó delante mío y dice, en el nombre de Jesucristo, diablo, lo que esté aquí presente se va de mi casa. Yo quiero paz y tranquilidad aquí en mi casa. Y después me comentaba que la paz reinaba en su casa tan tranquilamente también. Y yo fui testigo de que él se levantó un momento en fe y dice, yo quiero mi casa libre. Y en el nombre de Jesucristo, lo que sea aquí que esté quitándonos la paz, se tiene que ir porque se va en el nombre de Jesús. O sea, fue una oración que a mí mismo me impactó en ese momento. Sí. Ujú. Sí, a veces creemos que necesitamos toda una elaboración de una oración completa o larga y no es así. La oración es hablar con Dios, es en esos momentos de angustia decirle, Dios mío, no tengo fuerzas, estoy débil, como decía Daniel, no puedo ni levantarme porque no tengo fuerzas, estoy triste, no tengo ganas de comer. Todas esas oraciones que salen del corazón y del alma son las que Dios recibe como olor fragante. Él recibe todas, pero a veces es ser nosotros, es hablarle directamente a Él como si estuviera al lado de nosotros. Jesús es nuestro amigo y Él dice que Él dejó su Espíritu Santo para que nos acompañe en todo momento.
El Espíritu Santo sabe lo que pensamos, lo que sentimos, Él nos entiende. Entonces es hablar como salga del corazón, tener esos momentos y también, como lo decía el obispo Ángel, tomar la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Dice la Biblia que Él nos dio autoridad para hacer cosas grandes en su nombre, aún mayores de las que Él hizo cuando vino acá. Entonces, como lo hizo esta persona, en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús declaro que se desata mi área financiera, en el nombre de Jesús se va la depresión, en el nombre de Jesús se va la ruina, se va la pereza, se va todos los problemas que tengamos. Por eso al principio yo decía, no nos acostumbremos a vivir con esto. Dios nos está entregando las armas de la oración, ¿sí? Y también quiero resaltar lo que se habló al final y es esa vida de oración diaria, ¿sí? Esos momentos especiales donde estoy en mi cuarto, en la sala, en el parque, a solas con Dios, hablando con Él, contándole cómo a mí. Hay una canción hermosísima de Juan Luis Guerra que dice, hoy no vengo a pedirte nada, Dios, hoy solamente quiero que me cuentes cómo es el sol, cómo es la luna y cómo van tus cosas, cómo va la humanidad. Sí, a veces esos tiempos con Dios donde solamente disfrutamos de su presencia son los más hermosos y los que nos dan fortaleza y son nuestro alimento diario espiritual. Nuestro cuerpo necesita un alimento físico, pero nuestro espíritu también necesita, que es la oración y la palabra de Dios. Para todas esas personas que quizás están ahora con depresión, que están con cansancio, débiles como Daniel, ¿qué les dice? Sobre todo por todo lo que está pasando, problemas familiares, esta pandemia, la incertidumbre de lo que va a pasar. Muchas mamás, por ejemplo, están tan pendientes de sus hijos, que nada les pase. ¿Qué les podemos decir ahora? Basados en esta palabra hermosa y en este momento de profecía, de declarar el favor de Dios para ellos y sus familias. Bueno, yo les puedo decir, cambio de actitud, cambio de mentalidad total. La Biblia dice que llevemos sujetos a los pies de Cristo nuestros pensamientos. ¿Y por qué dice eso? Porque es que acá empieza todo. Aquí es donde empieza la depresión, aquí es donde un problema se vuelve más y más y más y más grande y se nos sale de las manos, pero primero en la mente. Entonces lo primero que les digo es, lleven esos pensamientos a Jesús. Señor, no quiero pensar así, y activen sus armas de guerra, ¿sí? Hagan un ayuno. Si uno tiene un hijo adolescente que se les está saliendo de control, hagan un ayuno especial por su hijo, ofrézcanlo al Señor, oren por sus cosas, cuando ellos no estén, oren por su cama, por su ropa, por lo que ven, estén pendientes de todo eso. Y acuérdense que mientras nosotros nos dormimos o estamos más bien sumidos en la preocupación, el diablo sí está, por otro lado, metiendo más cosas, más cosas, más cosas. Entonces es ser conscientes de ese mundo espiritual y ser fuertes y valientes, como lo dice la Biblia. Y lo que dijo el obispo es, nunca estamos solos. El Señor es quien lo hace por nosotros, porque por nosotros solos no pueden. Entonces es cambio de mentalidad y tener conciencia de que somos hijos de Dios y tenemos mucho más poder del que nosotros creemos. El diablo sí sabe del poder que nosotros tenemos, nosotros a veces no, pero el diablo sí lo sabe. Y Dios mucho más, porque Él nos cree. Bueno, ya saben, oración, ayuno y palabra. Y no hay duda de que la palabra tiene poder traer esa palabra a la mente, al corazón, leerla en las escrituras y recordar lo que el sacerdote, lo que el pastor, lo que el obispo nos dijo el domingo. Y bueno, quiero terminar también informándole y pidiéndole a todos los que nos escuchan su oración. Ayer tuvimos una pequeña tragedia, llamémosle así. Hubo unos vientos muy fuertes en el área del condado de La Naranja, de Orange County, y también de Riverside, San Bernardino. Y Padre Pablo habita por esa región. Estos vientos, más de 80 millas, no eran huracán, pero vientos muy fuertes que pues destruyeron parte de la misión que tenemos allá. Y bueno, fue un momento pues incómodo, pues ahora hay que reconstruirlo. Gracias a Dios a ellos no les pasó nada, pero sí hay más personas que fueron afectadas en sus bienes y sobre todo lo que más nos preocupa es un incendio que ha venido devorando mucha parte de esa área del condado de La Naranja, el condado de Orange County. Y pues como saben, California año tras año viene siendo azotado por estos vientos, por estas llamas que devoran cantidades, miles de hectáreas, y es un punto muy grande.
pues esta es la oración y vamos a terminar, Mónica, ahora sí con una oración de poder. Te pido que hoy dirija esta oración teniendo muy presente a los jóvenes, a los niños, a las familias, a los gobiernos de la tierra, porque este es nuestro propósito a través de este mensaje, a través de esta oportunidad que nos da a través de los medios, de llevar la palabra y de orar e invitar a muchos que en este momento oremos. San Pablo dice, en comunión con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier parte de la tierra. Este momento sagrado, este momento de milagro, es un momento de batalla, es un momento de liberación, es un momento en que el poder de Dios se va a manifestar en tu vida y lo vamos a creer y lo vamos a recibir y vamos a declarar victoria en ese buen combate de la fe. Amén, amén. Bueno, Dios mío, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra de poder que hoy nos has regalado, Señor, porque nos sigues instruyendo y enseñando, Señor, en cómo activar, Señor, todas las armas que tú nos has entregado. Hoy hacemos una oración de poder por todas las peticiones que tenemos, Señor. Hoy oramos por nuestras familias, por las familias, Señor, cercanas de nuestras congregaciones. Oramos, Señor, por aquellos que no tienen fuerza, Señor, que están pasando una situación difícil, están en la depresión, en la desesperación. Oramos, Señor, para que tu espíritu llene fuerzas, así como lo hiciste con Daniel, para que traigas la paz que sobrepasa todo entendimiento y para que tú, Señor, nos des la victoria. Hoy oramos, Señor, activando los ángeles, los arcángeles a nuestro favor, que esas batallas que se dan en el mundo espiritual, Señor, tengan la victoria para que podamos tener respuesta, Señor, a todas las oraciones que hacemos. Oramos, Señor, por los jóvenes, Señor, aquellos que se sienten débiles o atraídos, Señor, por el mundo. Oramos, Señor, para que la esperanza de Cristo Jesús viva en sus corazones. Oramos, Señor, por nuestros gobiernos, Dios, que tú les des la sabiduría, Señor, para tomar las mejores decisiones. Oramos, Señor, por la misión donde está el Padre Pablo, Señor, para que tengas misericordia, Señor, para que aquietes, Señor, el fuego. Señor, tú lo puedes hacer y clamamos, Señor, unidos en oración por un milagro, Señor, para este sector, Señor, para California. Nos unimos en oración creyendo que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo recibiremos. Y hoy visualizamos por fe las cosas que no son como si fueran, Señor. Te damos gracias, Padre, por nuestras vidas espirituales. Pedimos fortaleza, pedimos, Señor, que nuestro espíritu tenga hambre y sed de tu presencia todos los días, que podamos crecer en ti, Señor. Declaramos milagros, oraciones contestadas y que el favor del Señor y el cielo está abierto para nosotros, para nuestras familias y congregaciones, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, sobrina. Gracias, Mónica, por compartir esta enseñanza, compartir este testimonio, compartir la fe y animarnos todos a seguir adelante en este gran combate de la fe con oraciones poderosas. A todos ustedes, los que nos han acompañado, gracias, gracias, bendición para sus familias, bendición para su país, bendición para su tierra, para las ciudades. El Señor nos libre de esta pandemia, esta lucha es nuestra, esta batalla es nuestra, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Saludamos a nuestros hermanos sacerdotes, Padre Baltasar, Padre Ricardo, Padre Tito, Padre Edgar, y todos nuestros hermanos misioneros, y a toda esa gran familia que hace parte de ese cortejo victorioso de Cristo, y por nuestro ministerio de la Misión Cristo Rey vamos llevando por todas partes el conocimiento de Cristo, cual aroma de incienso, aroma de sanidad, aroma de liberación. Sobrina querida, muchas gracias. Esperamos invitarte nuevamente. Un aplauso para ti. Claro, tus planes, tus Gloria proyectos que son muy grandes. Para ti Dios ha abierto puertas, y si Dios ha abierto puertas, para ti nadie las puede cerrar. Bendición, así sea. Gracias, amigos. Nos despedimos hoy dándole gracias al Señor por este momento especial de compartir. Así es, camina conmigo. Vamos adelante, señores. Así es. Así es. Gracias, sobrina. Señor, camina conmigo, dirige mis pasos, endereza el camino que el mundo ha torcido. Hagamos juntos el recorrido, en el desierto angustioso, en la noche silenciosa, cuando el manto de la penumbra asoma su sigilo.